Bienvenidos mis guerreros a esta lectura semanal desde el 17 al 23 de junio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones si es la primera vez que estás viendo mis videos. Y si ya estás suscrito, entonces bienvenido una vez más a mi canal. Recuerden dejarme en los comentarios su nombre y su país para tenerlos presentes cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y también déjame tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Géminis, si estás trabajando en estos momentos, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Que tienes que tener precaución, que tienes que celebrar. Vamos a ver. Esta semana para ti, te sale la carta del sacerdote. El trabajo se ve muy bien aspectado para ti. Yo veo que podrías estar teniendo algún tipo de conversación con algún VIP, con algún VIP, con algún jefe. Podrías, guerrero de Géminis, tú convertirte en este líder, convertirte en este jefe. Veo que podrías también tener a tu alrededor algún tipo de tribu, algún tipo de personas que van a estar junto a ti trabajando de la mano. Que veo también que por medio de tu trabajo de alguna u otra manera puedes llegar a elevar la energía colectiva del universo, del mundo, de este planeta. Así que va a ser una semana en la cual vas a descubrir todos estos talentos que tienes para poder conversar con las personas y hacer que ellos levanten su espíritu una vez más. Recuerda que esto puede ser simplemente como que tú estés trabajando y estés dándole un consejo a un compañero de trabajo, o que tú trabajes como asesor o como consejería para parejas o para personas, dándoles algún tipo de coaching en su vida. Si no haces nada de eso, no te preocupes, porque yo veo aquí o una conversación importante con un jefe, o tú te conviertes en un jefe del lugar donde estás trabajando. Veo que muchas personas esta semana te van a ver como un líder, como una persona a seguir, como alguien increíble. Vas a tener tu pueblo, vas a tener a tu tribu, personas que van a estar al lado tuyo. Es importante también recordarte con esta carta, mi guerrero de Géminis, que no te vayas a olvidar de la persona más importante del mundo mundial, que eres tú. Así es que para que todas las personas que estén a tu alrededor, toda esa tribu, todos esos humanos que van a estar allí a tu lado, que van a necesitar de tu energía para poder levantar la energía del planeta, si tú no estás bien, ellos tampoco lo estarán. Así que a prepararse esta semana, porque vienen noticias de impacto. Algunos de ustedes podrían también estar tomando algún tipo de clase para convertirse en algún tipo de sanador, maestro Reiki, algún tipo de estas creencias. Así es que muy bien por ustedes, porque van a tener un buen futuro. Y esta semana va a iniciar tu camino o tu nuevo camino espiritual. Y veo que muchos de ustedes por medio del trabajo logran esto. Así es que puede ser que estés relacionado con algo que tenga que ver con ayuda a las demás personas, directa o indirectamente. Recuerda dejarme en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y que puedes escoger la ciudad en la que voy a estar en el mes de septiembre. En mi página aquí de YouTube puedes ir donde dice comunidad y allí vota por tu ciudad favorita. Si estás desempleado, el mensaje para ti, te sale la carta del Sota de Bastos. Esta carta te habla de que no es el momento todavía para tomar ningún tipo de decisión con respecto a nuevos trabajos o cambios de carrera. Es el momento más que todo para que te sientes a hacer análisis y te sientes a investigar qué es lo que es más conveniente para ti. Veo que hay personas a tu alrededor que pueden tratar de subestimarte y personas que pueden tratar de hacerte sentir menos que ellos, y que ellos son los que saben más, y que ellos son los que tienen todo el conocimiento, y que ellos tienen experiencia, y que tú tienes que hacer lo que ellos dicen. Pero al final del día, cada uno de nosotros somos responsables por nuestras propias vidas, a menos que tengas hijos pequeños. Entonces eres responsable por la vida de ellos también. O hijos en general. De lo contrario, entonces ponte primero tú como prioridad y haz lo que te llame a ti la atención, lo que te apasione, lo que te haga feliz. Veo que algunos de ustedes también desempleados podrían haber estado estudiando alguna carrera que verdaderamente te frustra, y esta semana va a ser el colmo. Puede que estas semanas estés en exámenes o recibas resultados de exámenes, o recibas proyectos que tienes que hacer en la universidad que son pesados, y tú dices, ¿para qué me metí en esto si esto a mí no me gusta? Y recuerdas entonces esa vocecita de tu papá o tu mamá diciéndote, ay mijo, pero es que recuerde que toda la familia aquí somos doctores. Así es que entonces ahora estás viviendo una frustración. Géminis, no hagas nada para complacer a las demás personas si eso a ti no te da felicidad. Si estás en una relación, mis amados guerreros de Géminis,
Bueno, esta es la carta que quería salir para ti. Uy, y esa carta la vi cuando estaba barajeando. Te sale la carta del Emperador. Veo que algunos de ustedes podrían haber tenido una relación desde hace muchísimo tiempo. Veo con una relación en la cual ustedes es como si o se conocieran desde toda la vida o de vidas anteriores o han pasado toda una vida juntos. Y esta carta está aquí para decirte de que ustedes han estado al lado de la persona que te corresponde. Estás al lado de tu alma gemela, guerreros de Géminis. A todos aquellos afortunados guerreros de Géminis que están en una relación, ya sea se acaban de hacer de novios hace una semana o tienen 20 años de estar juntos, estás en una conexión de eternidad, una conexión que va a durar por un largo periodo de tiempo y mucho más. Así que es momento para que celebres la unión que tienes a tu lado, la persona que tienes a tu lado, que ambos se celebren. Y esta semana podría ser que algunos de ustedes están celebrando también algún tipo de aniversarios, de estar juntos, de bodas, una semana de estar juntos de novios, aniversarios de 10, 20, 30, 40 años de bodas también. Así que va a ser una semana muy linda para ustedes, donde veo a un par de personas, una pareja sentados tal vez en una de estas sillas que se mueven, una silla mecedora, mirando así como hacia el horizonte, agarrados de la mano. Oh, me voy a poner sentimental. Y muy felices por estar juntos el uno con el otro. Así que felicidades por ese encuentro de almas gemelas. Si estás soltero, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana, mis guerreros de Géminis? Uy, ay, ay, te sale la carta del 7 de espadas. Esta carta por lo general representa el ladrón, pero estar aquí en la vida de soltería habla de que tú estabas a punto, guerrero de Géminis, a punto, o durante esta semana estarás a punto del 17 al 23 de junio de poder formalizar una relación, de poder conocer a una persona y que alguien llegó y ¡ña! Te quitó a esa persona. O esa persona simplemente dijo, ok, demoraste mucho, perdiste por lento, perdiste por lenta, ya estoy saliendo con alguien más. Así que yo veo una oportunidad que podrías estar desaprovechando. Así que si todavía estás a tiempo de decirle a esa persona que quiere salir con ella, pues guerrero de Géminis, agarre y llama a esa persona inmediatamente y dile de una vez que quieres salir con ella. Porque de lo contrario, si esperas al resto de la semana, podría ya ser un poco tarde y esa persona que tú estabas muy ilusionada, muy ilusionado, con muchas esperanzas, va a terminar decepcionándote, no por nada malo, pero simplemente porque demoraste mucho tiempo en decirle que te gustaba. Así que atención, solteritos, esta semana, aquellos que tienen algún interés en el amor, a ponerse en las pilas, porque de lo contrario perderán en el amor por lentos. Vamos a ver entonces cuáles son tus números de la suerte. Recuerda igualmente que estos son consejos que yo te doy con mucho cariño y mucho amor de parte de tus guías espirituales. Al final del día, tú eres responsable por tu vida y por tomar tus decisiones. Puedes tomar los consejos que te doy o puedes ignorarlos, pero siempre tenlos allí en tu mente diciendo, mira, J me dijo esto, no le hice caso para la próxima. Pero al final tú toma las decisiones que realmente vayan con tu corazón, que te apasionen a ti. El 7, el 5, el 1 y el 4. Recuerda, esto puede significar también alguna fecha del año 75. Una persona que haya nacido en ese año podría representar también el número 17 o una persona que tenga 45 años. Y si quieres jugarlo para la lotería, está el 17, el 45. Ese número 17 me gusta, ha salido bastante, hay que comprarlo. El 14, el 57. Haz las combinaciones que más resuenen contigo. Recuerda jugar responsablemente. El día de la suerte para ti esta semana, mi guerrero de Géminis, un día cargado de energías positivas, en las cuales cosas empezarán a manifestarse que puedes utilizar también para hacer tus sueños realidad y empezar a planificar. Va a ser el día viernes, así es que preparados porque el día viernes va a ser un día mágico, donde recibirás noticias importantes, pueden ser de impacto o pueden ser muy alegres también, pero muy atentos porque lo veo como una noticia muy buena que llegará a ti. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.